No siempre. El que más se escucha es el que más habla. ¿Has notado que en las reuniones, discusiones familiares o incluso en las conversaciones cotidianas, la persona que llena el espacio con demasiadas palabras tiende a perder la atención del público? Mientras tanto, el que escucha y espera el momento adecuado para hablar a menudo crea un silencio más poderoso que cualquier grito. No es coincidencia que tanto Schopenhauer como Platón reflexionaran sobre esta idea, con Platón afirmando que los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Ahora piensa en el león en la sabana. No ruge sin razón. Observa en silencio, prestando mucha atención a cada movimiento, y solo ataca cuando la victoria es segura. Este tipo de autocontrol es cada vez más raro entre la gente hoy en día. Hablar se ha convertido en una compulsión. El miedo a quedarse atrás o pasar desapercibido lleva a muchos a decir cualquier cosa de cualquier manera posible. Pero, ¿y si el silencio es exactamente lo que necesitas para que te tomen en serio? Hoy entenderás que el silencio es más que una pausa entre palabras. Es una herramienta de estrategia, control e inteligencia. Veremos cómo esto se aplica en el trabajo, en las relaciones e incluso en las negociaciones más delicadas. No se trata de permanecer callado por sumisión, sino de usar el silencio como un movimiento deliberado de control. Al final, te mostraré una forma práctica de aplicar esto en tu vida diaria. Sin desafíos tontos ni cambios radicales de vida, solo un ajuste simple y directo que cambiará la forma en que la gente te ve, más importante aún, la forma en que te ves a ti mismo. Si esto tiene sentido para ti, sigue leyendo. ¿No es interesante cómo el silencio, que a primera vista parece ausencia, puede ser en realidad una de las formas más poderosas de presencia? Vivimos en una cultura donde imponerse a menudo se asocia con hablar más, ocupar espacio sonoro y mostrar lo que tienes. Pero si observamos de cerca, el verdadero poder reside en aquellos que dominan el arte de no hablar. Es una paradoja difícil de aceptar porque desafía la noción de que los que permanecen en silencio son irrelevantes. En realidad, a menudo ocurre lo contrario. Presta atención a la vida diaria. En una reunión de trabajo, siempre hay alguien que se siente obligado a hablar constantemente, incluso si no tiene nada relevante que añadir. El silencio les incomoda, así que llenan el vacío con palabras sueltas, explicaciones redundantes o comentarios obvios. Por otro lado, está el líder. Y no hablo de un título de trabajo, sino de una mentalidad. El líder escucha, observa, espera el momento perfecto para entrar en la conversación. Y cuando lo hacen, cada palabra cae como un movimiento de ajedrez bien calculado. Un movimiento que cambia todo el juego. Piénsalo. El jugador de ajedrez impaciente mueve sus piezas sin estrategia, reaccionando impulsivamente a lo que ve. Cada movimiento es un reflejo, no una decisión. Mientras tanto, el jugador meticuloso examina todo el tablero antes de hacer un movimiento. Hacen una pausa durante mucho tiempo, dejando que su oponente se ponga ansioso, y luego hacen un solo movimiento que lo cambia todo. Al igual que en el ajedrez, el silencio puede ser esta pausa estratégica, el espacio para la observación, que revela los huecos en el juego que nadie más ve. Este mismo patrón se repite en las relaciones personales. ¿Conoces esa discusión familiar donde una persona insiste en tener la última palabra, se agita, levanta la voz y comienza a repetir sus argumentos en un intento de ganar por puro volumen? Ahora compara eso con alguien que escucha hasta el final y con una sola frase, desmonta todo el conflicto. Alguien con control emocional no necesita competir por la última palabra, porque el silencio ya lo ha preparado para ello. ¿Pero qué hay detrás de este comportamiento? ¿Por qué tanta gente siente la necesidad de hablar todo el tiempo? La respuesta es la inseguridad. Cuando alguien se siente amenazado, intenta llenar el espacio con palabras, como si tratara de probarse ante los demás. Por otro lado, aquellos que están seguros de sí mismos no tienen urgencia de probar nada. El verdadero control viene de saber que no hay necesidad de llenar cada espacio vacío. Esta lógica no es nada nueva. Schopenhauer dijo una vez que el ruido externo es señal de desorden interno. Y de alguna manera, lo mismo se aplica a las palabras. Los que no pueden tolerar el silencio revelan una especie de desorden interno, ya sea ansiedad o miedo a parecer irrelevantes. Mientras tanto, aquellos que se sienten cómodos en el silencio transmiten lo contrario, calma, compostura y confianza. Así que la próxima vez que estés en una conversación, presta atención. ¿Quién tiene el control? ¿Es la persona que habla sin parar, o la que observa en silencio, estudiando cuidadosamente cada movimiento antes de actuar? Ahora pregúntate, ¿cuál quieres ser? El silencio no es solo la ausencia de palabras.
Es presencia, estrategia y control. Mientras el ruido distrae, el silencio organiza. Crea un espacio para la percepción que pocas personas saben usar conscientemente. Por eso tantas obras sobre estrategia y filosofía enfatizan el valor del silencio. Sun Tzu en el arte de la guerra, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Cuando estamos listos para atacar, debemos parecer incapaces. En otras palabras, el silencio no es pasividad. Es la preparación invisible para el siguiente movimiento. Para entender esto en la práctica, piensa en una entrevista de trabajo. El reclutador hace una pregunta desafiante. ¿Cómo resolverías un conflicto con tu gerente? Hay dos tipos de candidatos. El primero responde inmediatamente, ansioso por parecer eficiente. Pero la prisa hace que tropiecen con argumentos débiles. El segundo escucha, hace una pausa de unos segundos, y luego responde clara y objetivamente. Ahora imagina que eres el reclutador. ¿Qué candidato contratarías? El segundo, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa pausa transmitió reflexión y confianza. El silencio no fue la ausencia de una respuesta. Fue el tiempo necesario para que la respuesta fuera fuerte y decisiva. Esta lógica también se aplica a las negociaciones. Si alguna vez has sido parte de una negociación de compra o venta, habrás notado que en los momentos tensos, la primera persona que habla a menudo pierde. Es casi una regla no escrita. Después de hacer una oferta, el primero en romper el silencio generalmente termina en desventaja. Un ejemplo clásico de esto es el vendedor que, al notar que el cliente está en silencio, siente la urgencia de seguir hablando para evitar perder el control de la situación. En su prisa, ofrecen descuentos adicionales o términos especiales, incluso cuando el cliente no los pidió. Todo esto sucede porque el silencio del cliente los hizo sentir incómodos. Si miramos más allá de la esfera profesional, veremos lo mismo sucediendo en las discusiones interpersonales. ¿Cuántas veces durante una discusión una persona se siente tan incómoda con el silencio del otro que termina diciendo más de lo que debería? Este silencio estratégico crea duda, incomodidad, finalmente, exposición. En ese momento, la persona que permanece en silencio gana el control de la situación. El silencio también tiene poder simbólico. Muchas veces, la ausencia de palabras dice más que 1000 explicaciones. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde todos hablaban, pero de repente alguien que no había hablado en todo el tiempo hace un solo comentario y cambia la dirección de la discusión? Es como si todas las otras voces fueran solo ruido de fondo, y la persona que esperó para hablar trajo el foco de vuelta. En este caso, el silencio fue la herramienta que dio paso a las palabras. ¿Pero qué hace que el silencio sea tan poderoso? Simple. Rompe la lógica del flujo continuo. La gente está acostumbrada a un flujo constante de palabras, notificaciones y estímulos. El silencio es una interrupción en ese flujo. Crea un vacío, un espacio donde la gente se ve obligada a reflexionar. Cuando permaneces en silencio, la otra persona se siente obligada a llenar el espacio vacío. Pero ese vacío no te pertenece, les pertenece a ellos. Esta dinámica se desarrolla en reuniones, entrevistas, discusiones e incluso en negociaciones de ventas. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas la urgencia de responder inmediatamente, haz lo contrario. Espera. No te apresures. No cedas a la incomodidad. Porque a menudo, el verdadero poder no está en hablar más, sino en saber el momento adecuado para hablar. A veces ser subestimado es la mejor posición en la que puedes estar. Puede parecer contradictorio, pero es una estrategia antigua y efectiva. Sun Tzu dijo que en la guerra, si eres fuerte, aparenta ser débil. Si estás cerca, aparenta estar lejos. Esto no es cobardía ni sumisión, es inteligencia estratégica. Aquellos que no son vistos como una amenaza no son observados de cerca. Y aquellos que no son observados tienen la libertad de moverse sin ser notados. En filosofía encontramos un ejemplo icónico de esta práctica, Sócrates. Era un maestro en el arte de fingir ignorancia. Durante los debates, hacía preguntas simples y fingía no saber las respuestas, cuando en realidad estaba guiando a la otra persona hacia el error. Esta técnica se conoció como ironía socrática. Hacía que su oponente creyera que tenía el control de la discusión, solo para desmontar toda su línea de razonamiento con una sola pregunta bien colocada. Sócrates no necesitaba parecer el más inteligente, solo necesitaba ser el más inteligente. En el mundo moderno vemos ejemplos claros de esto. Imagina un jefe que, en lugar de afirmar constantemente su autoridad, permite que un interno proponga soluciones.
El interno siente que tuvo una idea brillante, pero el jefe ya había considerado ese camino desde el principio. Al no imponer su dominio, el jefe deja que el interno brille. Pero en realidad, quien tenía el control era el jefe todo el tiempo. Esto no es manipulación, es una forma de delegar sin perder el control. Las personas así tienen algo en común. No sienten la necesidad de probar que están a cargo, porque ya saben que lo están. Este patrón también es visible en las aulas. El estudiante que permanece en silencio durante la mayor parte de la clase a menudo es visto como distraído o desinteresado. Luego, en algún momento, levanta la mano y hace una pregunta que todos los demás tenían en mente pero no tenían el coraje de hacer. En ese momento, el profesor cambia su atención a ese estudiante y el resto de la clase guarda silencio. ¿Por qué sucede esto? Porque el que permanece en silencio crea la expectativa de que cuando finalmente hable, tendrá algo importante que decir. Y más a menudo que no, lo tienen. Otro ejemplo muy común es en las negociaciones. Las personas que hablan demasiado y tratan de parecer inteligentes a menudo revelan demasiado sobre sus intereses. Por otro lado, el que parece no entender o no tener prisa toma una posición de ventaja. Es como el cliente que, al escuchar a un vendedor hablar y hablar, permanece en silencio, simplemente observando. No parece convencido, ni rechaza la oferta. Mientras tanto, el vendedor se desespera por cerrar el trato. Y el cliente ya sabe que obtendrá un mejor descuento. Por eso los mejores negociadores dominan el arte del silencio. Parecer menos interesado es a menudo la clave para obtener más. ¿Pero por qué funciona esto? La lógica es simple. La gente tiende a bajar la guardia alrededor de aquellos que no parecen una amenaza. Piensa en un juego de cartas. Si todos piensan que tienes una mano débil, no observarán tus movimientos de cerca. Esto te permite sorprenderlos cuando es hora de actuar. Lo contrario también es cierto. Si todos piensan que tienes la mano más fuerte en la mesa, todos los ojos estarán sobre ti y cada paso en falso será notado. Esto es exactamente lo que Sun Tzu nos enseña. Los fuertes que parecen débiles tienen libertad. Los débiles que tratan de parecer fuertes se exponen. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de probarte a ti mismo o mostrar lo inteligente que eres, pregúntate, ¿qué gano exponiéndome ahora? A veces parecer un poco desinformado o desinteresado puede ser el movimiento más inteligente. No porque seas menos capaz, sino porque estás calculando cada paso, tal como lo hizo Sócrates. Como enseñó Sun Tzu, y como aún hacen hoy los líderes verdaderamente estratégicos. El silencio no es solo una estrategia de comunicación. También es una herramienta para el autocontrol emocional. Mientras que el ruido externo es visible y audible, el ruido interno a menudo es más difícil de percibir. Y muchas veces es ese ruido interno el que nos hace perder el control durante discusiones, argumentos y conflictos. Saber permanecer en silencio frente a la provocación no es debilidad. Es la cúspide del control emocional. Imagina una discusión de pareja. Uno de ellos levanta la voz, argumentando sin parar, y en algunos casos incluso comienza a gritar. El otro, sin embargo, permanece en silencio. Pero no es un silencio de desprecio. Es un silencio de atención. No reaccionan de inmediato, no devuelven el golpe. Solo observan lo que sucede después. El que está gritando comienza a sentirse expuesto, escuchando el eco de su propio ruido. El silencio de la otra persona se convierte en un espejo, haciendo que la falta de control sea aún más visible. En ese punto, la persona que grita pierde el control de la situación y a menudo se da cuenta demasiado tarde. Esta dinámica no solo ocurre en las relaciones personales. En las reuniones de trabajo, el patrón se repite. Cuando alguien pierde la paciencia y habla agresivamente, la expectativa es que la otra persona responda de la misma manera. Si la respuesta es una reacción inmediata, el conflicto escala. Pero cuando la respuesta es el silencio, el ciclo se rompe. Esa pausa inesperada desestabiliza la reacción impulsiva de la otra persona. Muchas veces, la persona que pierde la paciencia también pierde la razón. Este principio de autocontrol a través del silencio fue ampliamente utilizado por Gandhi durante las protestas contra el dominio británico. Se negó a recurrir a la violencia incluso frente a la provocación extrema. Cuando sus seguidores querían contraatacar, él insistía, sé el cambio que deseas ver en el mundo. En este contexto, el silencio de Gandhi no era omisión. Era control absoluto sobre el impulso de tomar represalias. Su resistencia pacífica exponía la brutalidad de sus opresores sin que él tuviera que decir una sola palabra. Pero no necesitas ser Gandhi para entender esto.
En la vida diaria, esta lógica se manifiesta en pequeñas interacciones. En una discusión con un compañero de trabajo, la persona que reacciona en el calor del momento a menudo dice cosas de las que luego se arrepiente. Por otro lado, la persona que se permite unos segundos de pausa es capaz de formular una respuesta más clara, más asertiva y más definitiva. Esta pausa de silencio es una de las técnicas más utilizadas en negociaciones profesionales. No es pasividad, es preparación. No es coincidencia que la gente diga que quien grita pierde la razón. Esto no significa que la persona más callada siempre tenga razón, sino que aquellos que no pueden contener su impulso de explotar revelan que han perdido el control de sí mismos. Y perder el control de uno mismo es entregar el control a alguien más. Cuando explotas en ira, quien te controla ya no eres tú. El silencio, por otro lado, no es un vacío. Es prueba de que la mente aún está a cargo. Es como la pausa de una respiración profunda antes de dar una respuesta. A menudo este intervalo de 10 segundos puede ser suficiente para evitar decir una palabra que, una vez dicha, nunca puede ser retractada. Todos han pasado por esto. Dices algo sin pensar y minutos después te das cuenta de que habría sido mejor quedarte callado si hubieras esperado solo 10 segundos. Esa frase nunca habría salido de tu boca. ¿Quieres poner esto en práctica? La próxima vez que sientas la urgencia de responder inmediatamente, intenta una cosa simple. Respira profundo y cuenta hasta 10. Sí, suena simple, pero es increíblemente efectivo. Esta pausa no es solo una forma de controlar lo que estás a punto de decir, sino una forma de mostrarte a ti mismo que aún estás en control. No es sumisión, ni es omisión. Es autodominio. ¿Y qué pasa si la otra persona sigue hablando, gritando o insistiendo? Recuerda, el mayor grito de control no es un grito en absoluto. Es el silencio que se mantiene firme. Este tipo de silencio no es debilidad. Es el acto máximo de fortaleza. La persona que mantiene el control emocional en medio del caos no necesita palabras para demostrarlo. El orgullo puede ser una carga disfrazada de fortaleza. A menudo nos hace creer que necesitamos ganar argumentos, probar nuestra inteligencia y tener la última palabra para ser respetados. ¿Pero qué ganamos realmente con esto? Si miramos de cerca, veremos que el orgullo, cuando está mal gestionado, nos empuja a peleas sin sentido y nos hace perder relaciones importantes. Lo que podría haberse resuelto con un momento de silencio se convierte en un ciclo de luchas de poder. Schopenhauer, conocido por su visión crítica de la vanidad humana, experimentó esto en primera persona. Su propia madre lo acusó de tener un orgullo intelectual que le impedía aceptar las perspectivas de otras personas. Schopenhauer veía el mundo con tanto rigor y racionalidad que luchaba por tolerar lo que veía como mediocridad en las opiniones de los demás. Su incapacidad para aceptar a otros a menudo era vista como arrogancia. Este tipo de orgullo no es difícil de detectar hoy en día. Solo piensa en esa persona en el trabajo que se niega a ser corregida o convierte cada desacuerdo en un duelo de egos. Esto se vuelve especialmente claro en entornos profesionales. Imagina un empleado corrigiendo a su jefe frente a todo el equipo. Incluso si el empleado tiene técnicamente razón, la forma en que se posiciona puede crear una tensión innecesaria. A menudo el jefe no responde con lógica, responde con poder. Esto no es solo una cuestión del ego del jefe, sino una cuestión de dinámicas de autoridad. Ahora compara esto con la persona que, en lugar de corregir al jefe públicamente, espera a que termine la reunión y hace el comentario en privado. La corrección ocurre igual, pero la forma en que se recibe es completamente diferente. Este escenario no es solo sobre el trabajo. Es sobre el orgullo y el control. El silencio estratégico aquí no es sumisión, es inteligencia. Es renunciar a una victoria momentánea para lograr una mayor más adelante. Esta misma lógica se aplica a las relaciones personales. ¿Cuántas veces en una discusión entre amigos o parejas el último en hablar se va sintiendo que ganó la conversación? ¿Pero realmente ganaron? ¿O simplemente fueron los últimos que no supieron cuándo dejar de hablar? La lógica aquí es simple. Hablar por orgullo tiene un costo, y el precio es a menudo más alto de lo que parece. En el calor del momento, sentimos la urgencia de defender nuestra posición. Pero al día siguiente, cuando el polvo se asienta, ese sentido de victoria a menudo se convierte en arrepentimiento. Muchas amistades y relaciones se tensan porque alguien insistió en tener la última palabra. No porque tuvieran razón, sino porque no querían perder la discusión. Lao Tzu, el sabio taoísta, una vez advirtió, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Esta idea no significa que el silencio deba ser absoluto,
sino más bien que aquellos que están seguros de sí mismos no necesitan probarlo. Constantemente, cuando tienes claridad sobre quién eres, no sientes la necesidad de luchar por hablar. Es tiempo de afirmar tu inteligencia, autoridad o relevancia. Ahora toma un momento para reflexionar. ¿Cuántas discusiones has perdido simplemente porque querías tener la última palabra? ¿Cuántos debates se convirtieron en confrontaciones innecesarias porque nadie estaba dispuesto a ceder? El orgullo funciona así. Te convence de que estás ganando, pero en realidad, solo estás aumentando la tensión emocional. Y aquí está el punto clave. El silencio es a menudo el verdadero antídoto contra el orgullo. No porque te derrote, sino porque interrumpe el ciclo de vanidad que lleva al conflicto sin fin. La próxima vez que sientas el impulso de hablar más fuerte o tener la última palabra, pregúntate, ¿qué estoy tratando de ganar realmente aquí? Si la respuesta es probar que tengo razón, tal vez sea hora de parar. No toda victoria vale la pelea. Y el silencio en este caso, no es derrota. Es sabiduría. Saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio es una habilidad que puede cambiar completamente cómo te percibe la gente. No se trata de permanecer en silencio por sumisión, ni de hablar todo el tiempo para parecer relevante. El verdadero poder reside en el equilibrio entre los dos. Es entender que a menudo el silencio no es el final de una conversación. Es el espacio donde las ideas maduran. En situaciones familiares, por ejemplo, las discusiones a menudo se convierten en una competencia de voces. Todos quieren ganar la conversación, tener la última palabra o probar que tienen razón. ¿Quién no ha experimentado esto? Pero mira más de cerca. ¿Con qué frecuencia ves a alguien ganar una discusión familiar gritando y repitiendo los mismos puntos? Lo que suele suceder es lo contrario. Cuanto más insiste alguien en tener la última palabra, más pierde el control de la situación. Ahora piensa en la persona que, en lugar de tratar de ganar, escucha cuidadosamente y cuando habla, suelta una declaración corta, directa y precisa. El impacto es completamente diferente. Nadie discute con alguien que entrega una verdad simple e innegable en el momento adecuado. Otro ejemplo claro está en las amistades. Imagina un grupo de amigos discutiendo un tema controvertido. Siempre está esa persona que siente la necesidad de imponer su opinión. Esta persona no escucha a nadie, interrumpe a otros y se niega a aceptar contraargumentos. Al final, los amigos no recuerdan lo que dijeron, sino cuánto insistieron en ganar la conversación. Ahora piensa en el amigo que pasa la mayor parte del tiempo escuchando. Pero cuando finalmente habla, ofrece una perspectiva en la que nadie había pensado. Esta persona no necesita imponer nada, porque su silencio ya ha construido anticipación. El punto clave aquí es el momento. No se trata de hablar menos o más, sino de saber cuándo hablar. En ciertas situaciones, la prisa por hablar revela inseguridad. ¿Alguna vez has visto a alguien que, cuando es contradicho, responde inmediatamente, sin siquiera pensar? Esto sucede porque su incomodidad con el silencio es más fuerte que su necesidad de reflexionar. Solo quieren llenar el vacío. Pero alguien que está seguro de sus pensamientos no tiene prisa por justificarse. Esperan, piensan, y cuando hablan, lo hacen con convicción. Una buena manera de saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio es preguntarte, ¿esto necesita ser dicho ahora, o puede esperar? A menudo lo que parece urgente en el calor del momento se desvanece después de unos segundos de reflexión. ¿Cuántas veces has dicho algo y poco después pensaste, ¿no necesitaba decir eso? Ahora piensa en lo contrario. ¿Con qué frecuencia te has arrepentido de quedarte callado? Por lo general, lo que no se dijo aún puede decirse después, pero lo que se habló impulsivamente no puede deshacerse. Aquí hay una práctica simple para la vida diaria con amigos y familia. Durante una conversación grupal, trata de observar más y hablar menos. Cuando hables, contribuye con algo que no se haya dicho todavía. No solo esto hace que tus palabras tengan más impacto, sino que también muestra que escuchas antes de dar tu opinión. En argumentos y conflictos, cuando sientas la urgencia de responder impulsivamente, haz una pausa. Cuenta hasta 10 antes de hablar. Eso es todo. Esta breve pausa es suficiente para cambiar tu cerebro del modo reactivo al modo racional en mensajes de texto. Antes de responder a un mensaje que te molestó, cierra la aplicación durante 5 minutos. Muchas discusiones por texto ocurren debido a la prisa por responder. El silencio digital también es una forma de control. El silencio en este contexto no es solo una estrategia o una técnica. Es una elección para evitar alimentar la tensión. No tienes que hacerlo todo el tiempo o usarlo en cada conversación,
pero cuando lo haces, el impacto es innegable. Después de todo, el silencio no es solo una ausencia de palabras. Es un espacio fértil donde las ideas tienen tiempo para crecer. Las palabras tienen su valor, pero también lo tiene el silencio. No se trata de decidir cuál es mejor o más efectivo, sino de reconocer que el silencio, como las palabras, puede abrir nuevos caminos. A veces el impulso será hablar. Otras veces será esperar. No hay una fórmula exacta para esto, y tal vez ese sea todo el punto. No tienes que estar en control todo el tiempo. A veces la pausa no es espera pasiva. Es una forma de dejar que el tiempo haga su trabajo. El silencio nunca ha sido sobre quedarse callado para siempre. No es la ausencia de voz, sino la presencia de intención. Los que eligen el momento adecuado para hablar no están siendo pasivos, están controlando el ritmo de la conversación. Eso es poder. Y a lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo este poder se manifiesta en diferentes áreas de la vida, en el trabajo, en las amistades y en las relaciones. El silencio demuestra ser más efectivo que cualquier discurso apresurado. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor. Un comentario preciso al final de una conversación puede tener más impacto que docenas de interrupciones durante ella. Esto no es un misterio. Es claridad. El punto real aquí es simple. No hay competencia entre palabras y silencio. Uno necesita al otro. El silencio da poder a las palabras, así como las pausas dan ritmo a la música. Cuando dominas esta alternancia, tus palabras dejan de ser ruido y se convierten en una verdadera voz. Más que una forma de lidiar con el mundo, el silencio es una forma de lidiar contigo mismo. Cuando dejas de reaccionar a todo, empiezas a notar lo que está sucediendo dentro de ti. En medio del ruido interno, emerge una claridad que no estaba allí antes. No se trata de silenciar al mundo. Se trata de escuchar lo que el mundo está tratando de decirte. Por esa razón, el silencio no necesita ser una regla o una técnica. Es una opción. Y el poder de esa opción radica en el hecho de que es tuya. Si esta reflexión te hizo pensar, tal vez vale la pena observar. Durante los próximos días, los momentos en que eliges hablar o permanecer en silencio, presta atención al efecto que tiene en los demás y en ti mismo. Gracias por ver este vídeo y si te gustó, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Hasta el próximo vídeo.